Llega la primavera y Misiones se viste de colores. Misiones es la tierra de las flores. Nuestra Chacra es un emprendimiento de agroturismo en guaraní que reivindica el valor de la inmigración que la provincia festeja cada septiembre. Fue escenario de una capacitación junto a técnicos del INTA que involucró grupos del programa Cambio Rural, Senderos del Pindó y Chacras Unidas en un tema central para el turismo rural, la producción de flores. La idea es ver un poco lo que es siembra de plantines florales. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es, obviamente, la época en la que estamos, porque justamente se llaman plantines de estación, entonces no es lo mismo si vamos a hacer un plantín para primavera-verano o para otoño-invierno. Eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es qué semilla vamos a utilizar. ¿Sí? O sea, para reproducir plantas, como la mayoría saben, tenemos métodos de reproducción agámica o asexual que se llaman, que es a través de una planta hacer, por ejemplo, un esqueje, y eso va a ser genéticamente idéntico a la planta de la que le saqué, va a ser un clon. Mientras que cuando hago de semillas, ¿sí? Van a ser, no van a ser clones, no van a ser idénticos, digamos. Y tengo diferentes formas de obtener la semilla. Se puede, por ejemplo, acá Doris tiene semillas que, bueno, semillas que uno va colectando, digamos, depende de la especie. A veces es más fácil colectar o no y hacer uno mismo la siembra. Incluso hay gente que va haciendo como su propia variedad, por así decir, ¿sí? Que ya viene de la semilla de, no sé, de la mamá y que va juntando de la abuela y que siguen como por ahí en horticultura pasa más, o con el poroto o con el maíz. Bueno, en algunas flores también se puede hacer, o incluso el otro día estuvimos viendo, por ejemplo, un productor de rosa del desierto que lo que hace es hibridar, ¿sí? O sea, dentro, digamos, él mismo fecunda o poliniza la flor, entonces obtiene esas cápsulas, después siembra esa semilla y espera después a ver y si hay variación de color o de tamaño de flor o cómo sale la planta, lo que se suele hacer en orquídeas también. Si nosotros compramos la semilla, primero tenemos que ver para qué fin lo vamos a hacer, si vamos a hacer solamente para un jardín, si queremos vender, en qué escala queremos hacer esta producción. Si compramos, por ejemplo, los sobrecitos que más se suele ver en las agropecuarias, tenemos que tener en cuenta una de las cosas, por más que parece algo básico, pero es ver el tema de la fecha de vencimiento, ¿sí? Que la semilla no haya estado demasiado tiempo. ¿Por qué? Porque la semilla tiene algo que se conoce como poder germinativo. Básicamente es del porcentaje de esas semillas que van a germinar. Si pongo a germinar 100 semillas, ¿cuántas de esas semillas germinan? ¿Sí? Poder germinativo. Pero también tiene lo que es la energía germinativa, que es como con qué vigor va a salir, ¿sí? O cuántos días, eso se mide en días, cuántos días tarda en germinar esa semilla. Si es una semilla que fue, por ejemplo, cosechado el año pasado y envasado, y yo compro una semilla fresca, esa semilla lo más probable es que va a germinar más rápido, con más fuerza, que una semilla que está ya mucho tiempo, por más que por ahí no esté vencida, pero esté mucho tiempo guardada. Otra cosa es las condiciones en que estuvo almacenada esa semilla. Si nosotros vemos que la semilla vemos la fecha y es relativamente nueva, pero está todo despintado el sobre, por ejemplo, capaz que estuvo, no sé, en la vidriera, en el sol, que le dio el sol, se fue despintando, eso nos puede dar un indicio de que esa semilla tal vez haya sufrido. Recordemos que la semilla es un organismo vivo, la semilla está respirando, ¿sí? Y si se somete a un determinado estrés, puede ser que disminuya, ya sea el poder germinativo, es decir, que de una cierta cantidad de semillas germinen poquitas, o la energía germinativa que me va a dar plantas más débiles. Por eso hay que tener en cuenta eso. Lo otro, y más que nada si vamos a comprar por ahí a mayor escala, o si queremos, hay importadores de semilla que por ahí hay, no sé, una mejor genética que se quiere comprar para hacer una producción ya comercial, hay que tener en cuenta también el tamaño de la semilla, ¿sí? Ahí tenemos, por ejemplo, el copete, perdón, que es una semilla grande, que vienen, ¿cuántos? 600 semillas, ¿sí? En 1 gramo vamos a tener 600 semillas, mientras que la portulaca, en 1 gramo podemos tener 10.000 semillas. Entonces por ahí vemos la lista de precios y decimos el gramo de copete está tantos pesos o tantos dólares, y el gramo de portulaca está muchísimo más caro, y por ahí nos ponemos a pensar que es
O sea, como que conviene comprar el copete porque es mucho más barato, pero después al momento de sembrar nos vamos a dar cuenta cuánto nos rinde y vamos a tener mucho más plantines del portulaca, que son semillas más pequeñas. Entonces eso por ahí son algunas cosas que hay que tener en cuenta al momento de comprar la semilla. También si compramos semilla y almacenamos, también ver en qué condiciones almacenar, preferentemente sí, condiciones de temperatura más bien bajas, para que la actividad de esa semilla no sea tan alta, ¿sí? Por ahí un lugar seco, muchos lo ponen en la heladera, pero es por ahí una forma de que se conserve mejor a que si va a estar expuesta, por ejemplo, a las temperaturas que tenemos en verano, o si por ejemplo la semilla que vamos a sembrar en invierno y guardamos hasta el año siguiente, si pasa todo el verano y está fuera de la heladera, lo más probable es que vaya a respirar más y vaya como que consumir más energía. Después al momento de germinar le va a costar más germinar. Llega el momento también de definir los lugares para una siembra correcta y muchas veces apelando a elementos que tenemos a mano. ¿Dónde vamos a sembrar? Por un lado hay algunas especies, no sé, espuela de caballero, amapola, algunas que son más bien de siembra directa, que por ahí no le gusta el trasplante. O incluso hay semillas que vienen mix de semilla, que vienen ya para siembra en jardín. Entonces se arma, por ejemplo, un segmento de un jardín, uno puede sembrar directamente ahí y después van germinando. Eso es una opción. Y la otra opción, y donde podemos darle mayor cuidado, es justamente en un almácigo, ¿sí? Tenemos la necesidad de hacer un almácigo o sembrar, tenemos diferentes opciones, digamos. Tenemos por un lado esto, por ejemplo, que son los plaques, donde obviamente se lo rellena con sustrato y se siembra una semilla en cada una de estas celdas, ¿sí? Que por ahí es más trabajo, si lo vamos a hacer de manera manual, es mucho más trabajo hacerlo, pero al momento de obtener un plantín, tenemos un plantín mucho más parejo. ¿Por qué? Porque van a tener la misma distancia entre plantas, la misma cantidad de sustrato, es como mejor al momento, y también al momento de trasplantar lo podemos sacar y poner en la macetita y tiene su pancito, le llamarían, de raíces formadas. Mientras que si sembramos, por ejemplo, en una de estas bandejas de Tergopol, que también son muy buenas y muy lindas, tenemos que ver de qué forma lo sembramos. Podemos sembrar al voleo, ¿sí? Que es todo, digamos, distribuir en toda la superficie lo más parejo posible, o podemos sembrar en liños, pero tenemos que tener en cuenta justamente eso, de que después al momento de trasplantar, por ahí si sembramos muy junto, después al dividir eso, por ahí se rompen raíces, o hay plantas que van a estar más débiles porque están muy juntas, porque no les llega tanta luz, porque compiten con los nutrientes con las otras plantas. Entonces son todas cosas que hay que tener en cuenta. Estas bandejas por ahí, depende de la zona, hay veces que se consiguen, hay veces que no. Entonces por ahí lo que solemos hacer es, por ejemplo, utilizar un cajón, ¿sí? Estos cajones de verdulería se pueden usar tranquilamente. Por un lado, lo que hay que hacer es cortar ese cajón, ¿sí? ¿Por qué nosotros no dejamos, digamos, con todo el cajón completo como está, si por ahí es más fácil? Porque justamente si nosotros dejamos todo este borde, si nosotros sembramos, por ejemplo acá va a estar, digamos, las plantitas están muy densas y es bueno que haya una cierta ventilación por el tema de enfermedades, para que no haya un exceso de acumulación de humedad entre las hojas. Si nosotros dejamos esta parte de arriba, que es como un ambiente más favorable para que se desarrollen ciertas enfermedades. Cortamos el cajón, porque uno es justamente porque el tema de la ventilación y el tema de las enfermedades, ¿sí? Si está como un ambiente que no se ventila, y lo otro es porque esto va a ser sombra, ¿sí? Y nosotros también podríamos decir, llenamos hasta arriba y no tenemos ese problema, pero vamos a tener justamente el problema de, uno es el peso, el otro el sustrato, que estamos desperdiciando sustrato, ¿sí? Entonces si queremos trasladarlo, o simplemente la cantidad de sustrato que usamos para realizar la siembra. Fíjense que esta bandeja, por ejemplo, no es tanto el sustrato que lleva, o mucho menos en los plaques, digamos. Entonces por ahí para ahorrar. Y lo que tenemos que hacer en cualquier recipiente en que sembremos, siempre lo que decía hoy Lorena, de que las plantas tienen que respirar también, ¿sí? No es solamente que tengan agua, sino también que tengan oxígeno. Por eso todo recipiente, porque podemos usar, no sé, un tupper viejo, lo podemos usar, pero siempre corroborar de que tenga orificios en el fondo, ¿sí?
Este, por ejemplo, tiene... como este, por ejemplo, que es una maceta, ¿verdad? Claro. ¿Sí? Tiene que tener suficientes orificios abajo para que justamente el exceso de agua pueda drenar. ¿Sí? Y en este caso, cuando ponemos, y obviamente el cajón tiene rendijas, entonces lo que vamos a hacer, poner 2 o 3 hojas de diario, ¿sí? Para que contenga el sustrato y no se caiga el sustrato. Que eso después, con los sucesivos riegos, es igual, digamos, por más que el diario igual se mantiene bastante bien el diario, pero si se llegase a romper, el sustrato es como que ya se mantiene, digamos, no es que va a caer afuera.